¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Listo para comenzar con nuestra clase entonces, muchachos? A ver, me voy a compartir la pantalla. Muchachos, ¿se visualiza la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo profesor. está Rosemary? ¿Qué tal? ¿Se visualiza, muchachos, la pantalla? Confirmen, por favor. Sí, Sí, profesor. profesor. Ah, ya, bacán, listo. Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces. El tema que vamos a trabajar, muchachos, son 3 temas, ¿ya? Verdades y mentiras, que es de cajón en Uni, muchachos, verdades y mentiras. El otro tema que es de bastante importancia en Uni también, muchachos, es el tema de lógica de clases y el razonamiento inductivo, ¿ya? A ver, muchachos, vamos a comenzar entonces. Empezamos con problema número 1. Problema número 1, a ver, veamos, problema 1, dice, hay un solo anillo y 3 cajas cerradas de diferente color, rotuladas con los siguientes enunciados. Caja ploma dice, el anillo no está aquí. En la caja negra, el anillo no está en la caja marrón. Y en la caja marrón dice, el anillo está aquí. Si solo uno de los enunciados es verdadero, entonces, ¿qué es cierto? Dice, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, solamente acá recordemos o la sugerencia en este tipo de problemas. Hay diferentes formas, ¿no? Una de las recomendaciones, muchachos, es buscar afirmaciones o proposiciones que se contradigan, ¿verdad? Que sean contrarias. Por ejemplo, acá podemos encontrar 2 proposiciones, ¿no? Que son contrarias. En este caso, pues, podemos decir la de la caja negra. La caja negra, por ejemplo, dice, el anillo no está en la caja marrón. Y en la caja marrón dice, el anillo está aquí, ¿ves? Se están contradiciendo, ¿no? Son contrarias. Ah, entonces, como son afirmaciones que se están contradiciendo, muchachos, podemos afirmar a partir de esa contradicción que una de las afirmaciones, una de ellas necesariamente va a ser verdadero y la otra necesariamente va a ser falso, ¿ya? Entonces voy a colocarle esa observación en esas dos. Una de ellas, vuelvo a repetir, necesariamente tiene que ser verdadero y la otra necesariamente tiene que ser una proposición falsa, ¿ya? Porque 2 proposiciones que se contradicen nunca pueden ser ambas verdaderas o nunca pueden ser ambas falsas, ¿ya? Si se contradice, una tiene que ser verdadero y el otro necesariamente tiene que ser falsa. Muy bien. Entonces, si nosotros partimos ahí, y además acá hay una observación importante también, este dato importante, muchachos, en este tipo de problemitas hay que fijarse eso, ¿no? Sobre la cantidad de respuestas verdaderas o cantidad de respuestas falsas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, si solo uno de los enunciados es verdadero. Ah, mira, observa, dice que solo uno de los enunciados es verdadero. Entonces, si solamente uno es verdadero, ya sabemos, ¿no? Que una de esas dos, o bien la caja negra o bien la caja marrón, es verdadero. Ya tenemos esa verdad. Por lo tanto, las otras proposiciones entonces o las otras afirmaciones serían pues necesariamente
necesariamente falsas, ¿verdad? En este caso, el de la caja ploma. El de la caja ploma, necesariamente esa afirmación que realiza la caja ploma sería entonces pues falso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice esa falsedad? Dice la caja ploma, el anillo no está aquí. Ah, dice el anillo no está aquí. Entonces, gracias a esa proposición o a esa afirmación, muchachos, ya podemos deducir entonces, ¿no? Si la afirmación falsa es el anillo no está aquí, entonces eso quiere decir que el anillo sí está en esa caja ploma, ¿correcto? Entonces voy a colocarle por acá, a partir de esa falsedad, el anillo sí está en la caja ploma. Acá entonces, el anillo, ¿ya? Ahí está, el anillo está en esta caja, ¿no? En otras palabras, está en la caja ploma, ¿ya? Está en la caja ploma. Listo. Muy bien, y creo que con eso ya está resuelto el problema, ¿no? Porque como dice que marques que es cierto, qué afirmación se cumple, y eso encontramos pues en la alternativa de dedo, ¿verdad? Dice el anillo está en la caja, el anillo está, dice, en la caja ploma. Listo, entonces marcamos pues esa alternativa, ¿correcto? Listo, muchachos, pasamos al siguiente problemita. No te olvides eso, ya buscar afirmaciones que se contradigan, ¿ya? Veamos, a ver, el siguiente problemita, problema número 2. A medida que vamos avanzando, si tienes alguna duda, preguntas. Problema número 2. Dice, Daniel es el hermano mayor de 3 hermanos que según se levanten, cada uno decide si ese día se dedicará a mentir o a decir la verdad. El hermano A dice, yo soy Javier, soy el hermano mayor de los 3. El hermano B contesta, estás mintiendo, yo soy Javier. Y el hermano C termina diciendo, Javier soy yo. Ajá. Y lo dice, ¿cuál de los 3 es Daniel? Dice, ¿no? Muy bien. A ver, muchachos, entonces, a ese problema nos vamos a percatar acá de un dato importante. Al inicio, donde dice Daniel. Daniel es el hermano mayor de 3 hermanos. Ah, ya, Daniel es el hermano mayor, ¿eh? De los 3, él es el mayor. Muy bien. Ahora, dice que según cómo se levanten, esas personas pueden decir una verdad o una falsedad, ¿verdad? No se sabe, ¿no? Ah, y además no hay nada con respecto a la cantidad de verdades o falsedades como en el problema anterior. Entonces, pues habrá que analizar con un poco más de cuidado acá, ¿no? Listo, a ver, veamos. Fíjate, a ver, el primero dice, el hermano A dice, yo soy Javier. Ajá, soy el hermano mayor de los 3. Entonces, con esa afirmación creo que ya, muchachos, uno podría ya decir si el hermano A está mintiendo o está diciendo una verdad. ¿Por qué? Porque si él dice, yo soy Javier, soy el hermano mayor de los 3, eso es falso. ¿Por qué? Porque sabemos que el hermano mayor necesariamente se llama Daniel, eso está al inicio, ¿verdad? Entonces, cuando él dice, yo soy Javier y soy el hermano mayor de los 3, ya esa afirmación pues es falsa necesariamente. Entonces, por acá le voy a colocar, el hermano A está cometiendo una falsedad o está diciendo una falsedad, ¿ves? Falso. Ahora, el hermano B dice, estás mintiendo, yo soy Javier. Ah, qué bacán, mira, le dice, estás mintiendo, ¿ah? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente el hermano A está mintiendo. Por lo tanto, lo que dice el hermano B sería una verdad. Ahí está, ¿eh? Sería una verdad. Listo. Y luego dice, ¿no? Y el hermano C termina diciendo, Javier soy yo. Bueno, con esta falsedad y esta verdad, a ver, ¿a qué conclusión más podemos llegar? Fíjense acá. Si el primero decía, yo soy Javier, soy el hermano mayor de los 3, entonces con esa afirmación que realiza, ya podemos saber qué deducimos. Voy a colocarle por acá, a ver, ¿qué se puede deducir a partir de esa afirmación? Primero, que no es Daniel, pues, ¿verdad? Lo primero que podemos decir es que no es Daniel. A ver, dice, el hermano A dice, yo soy Javier y soy el hermano mayor. Si eso es falso, quiere decir que él no es el hermano mayor.
Y si no es el hermano mayor, quiere decir que él no es Daniel. Él no es Daniel. Le voy a colocar así, no Daniel. ¿Ya? Ahí está. Él no es Daniel. Decía también, yo soy Javier, decía, ¿no? Yo soy Javier. Ah, pero ya sabemos que eso es falso, ¿no? Sabemos que eso es falso. Por lo tanto, podemos afirmar que tampoco es Javier. No Javier. Listo. Ahora, la otra proposición era con respecto al hermano B. El hermano B decía, estás mintiendo, yo soy Javier. Ah, ya, el hermano B, y eso es una verdad. O sea que el hermano B es Javier, ¿verdad? Voy a colocar aquí entonces, él está diciendo una verdad. Colocamos por acá entonces, ahí está. El segundo entonces cuando dice, no, estás mintiendo, yo soy Javier, ese personaje, el hermano B entonces es Javier. Le voy a colocar aquí B, o sea, el hermano B, ya, ahí está, B es Javier. Listo. Y creo que con esas deducciones, muchachos, ya podemos contestar a la pregunta del problema, ¿no? Decía, ¿cuál de los tres es Daniel? Eran tres hermanos, nada más por si acaso, eso es lo que dice el problema, son solamente tres hermanos, ¿ya? Muy bien, entonces voy a colocar acá, por lo tanto, Daniel, ahí está, Daniel es, a ver, vamos a ver. Fíjate, si el hermano A no es Daniel, ni tampoco es Javier, entonces será pues el otro nombre que no aparece, ¿no? Pero ya sabemos que él es uno de los tres hermanos que no es ni Daniel ni es Javier. Ahora, el segundo, o sea, B, es Javier. Entonces el tercero, en este caso el hermano C, es el único que me queda por muchacho, ¿no? El C necesariamente tendría que ser entonces, ¿fue quién? Daniel, necesariamente, ¿verdad? Entonces acá coloco, Daniel es C, es el hermano C. Vuelvo a repetir, si el primero no es Daniel, no es Javier, entonces será pues uno de los tres hermanos que no tiene nombre acá en el problema, ¿no? No hay un nombre, ¿no? Entonces ya él tiene que ser ese personaje. El hermano B dice que es Javier. Ah, ya, entonces ya sabemos quién es Javier. El único que nos quedaría entonces por averiguar sería pues Daniel. Entonces necesariamente el tercer hermano, o sea C, debería ser pues Daniel. Y con eso prácticamente ya encontramos nuestra respuesta al problema. Entonces por acá nuestra clave sería la alternativa C. Vamos con el siguiente problema, muchachos. Problema número 3. A ver, vámonos con el problema número 3. Para el problema 3, dice, en el curso de biología, el profesor formó 4 grupos con los alumnos asistentes para que por grupo observen una célula con el microscopio. Una vez terminado, el profesor se da cuenta que el microscopio está roto e interroga a cada uno para conocer quién fue el que rompió, a lo que ellos contestaron. Muy bien, ahora nos hablan de grupos y los que van a hacer su descargo, los que van a hablar son los representantes, ¿no? De cada grupo, dice el problema, Muy bien, a ver qué es lo que dice. El representante del grupo 1 dice, el grupo 2 fue. El representante del grupo 2 dice, el grupo 3 fue. Ah, el representante del grupo 3 dice, el representante del grupo 2 miente. El representante del grupo 4 dice, nosotros no fuimos. Ah, ya. Y acá vienen las observaciones importantes que hay que hacer en este tipo de problemas. ¿Ven? Acá, por ejemplo, un dato importante, voy a remarcarlo, voy a resaltarlo, dice, si solo el representante de un grupo dice la verdad. Entonces, si solo el representante de un grupo dice la verdad, necesariamente quiere decir que solamente va a haber una verdad, pues, ¿no? Valga la redundancia. Solo vas a encontrar una verdad entre esas 4 afirmaciones. Solo hay una verdad. Muy bien. Ahora vamos a examinar si hay alguna contradicción, ¿no? A ver, veamos si hay algunas contradicciones entre esos grupos.
A ver, veamos quiénes se contradicen. Podemos observar, a ver aquí, podemos observar, dice el grupo 2, mira, el grupo 2 dice, el grupo 3 fue, mira, le está echando cargo o le está echando la culpa al grupo 3. Y el grupo 3 responde, el representante del grupo 2 está mintiendo. Eso quiere decir entonces, pues muchachos, que nuevamente estos dos grupos se están contradiciendo. Y habíamos visto un problemita, ¿verdad? Donde también se contradecían, ¿verdad? Habíamos visto el problema número 1 donde se contradicen, ¿no? Esos personajes, ¿ven? Entonces, cuando se contradicen esos personajes o esos representantes, eso de ahí, muchachos, entonces prácticamente eso nos está diciendo que hay uno de ellos que necesariamente tiene que decir la verdad y hay otro que necesariamente tiene que decir pues una falsedad. Ya, entonces eso voy a colocarlo por acá, ¿ya? Listo, mira, entonces entre los representantes del grupo 2 y el grupo 3, uno de ellos, no sé quién de los dos, pero sí sabemos que uno de ellos necesariamente estará diciendo una verdad y el otro necesariamente te estará diciendo una falsedad. Listo, ya tenemos ahí, ¿ve? Entre ellos dos, ¿no? Pero como en el problema decía que solamente tenía que haber una verdad, ojo, eso es lo que decía acá, lo que hemos resaltado, ¿no? Solamente tenía que haber una verdad y ya encontré esa verdad, ¿ve? Es uno de estos dos, no me importa quién, pero ya hay una verdad. Por lo tanto, las otras afirmaciones entonces necesariamente tendrían que ser falsas. Si hablamos de las otras, nos estamos refiriendo pues al representante del grupo 1 que habrá dicho una afirmación falsa. Después otro, el representante del grupo 4 también estará diciendo pues una falsedad, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ahora, gracias a esas falsedades, ¿qué podemos deducir? A ver, vamos a ver. El representante del grupo 1 dice, el grupo 2 fue. El grupo 2 fue. Pero como eso es falso, ¿correcto? Entonces podemos llegar a la conclusión de que si eso es falso, entonces podemos afirmar que el grupo 2 no fue, pues, ¿ya? Entonces voy a colocarle por acá. El grupo 2 no fue el culpable, ya está, no fue, ¿ve? Ahí está. Ahora nos vamos para el representante del grupo 4, que también es falso, ¿no? Si esa es una afirmación falsa, a ver, veamos qué podemos deducir entonces a partir de esa afirmación falsa. El representante 4, del grupo 4 dice, nosotros no fuimos, pero eso es falso, ¿verdad? Eso es falso. Por lo tanto, si eso es falso, quiere decir que los de ese grupo sí fueron, ¿ya? Entonces, en otras palabras, voy a colocarle acá, los culpables fueron, ahí está, del grupo 4, entonces, ¿ya? Ahí está, del grupo 4. Esos vendrían a ser entonces prácticamente los culpables, pues, muchachos, ¿eh? Muy bien, entonces, como acá nos estaban preguntando qué grupo es el culpable, la respuesta sería el grupo 4. A ver, veamos. Acá está, marcamos entonces nuestra alternativa, sería pues la alternativa D. A ver, vamos con el siguiente problema. Problema número 4. Dice, Nilda, Lucía, Miriam, Sonia y Ángela son amigas y se sabe que solo una de ellas es casada. Ojo, solamente dice que una de ellas es casada. Al preguntarle quién es la casada, ellas respondieron, Nilda dijo, Lucía es la casada. Lucía dijo, Miriam es la casada. Miriam dijo, Ángela es la casada. Sonia dice, yo no soy la casada. Ángela dijo, Miriam mintió cuando dijo que yo soy casada. Fíjate, observa, Miriam mintió cuando dijo que yo soy casada.
Muy bien. Entonces, hasta ahí nada más, por ejemplo, ya observando esas afirmaciones, muchachos, ya podemos decir quiénes son los personajes que se están contradiciendo acá, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, los personajes que se están contradiciendo, muchachos, serían en este caso Miriam con Ángela. Porque Miriam dice, Ángela es la casada. Y Ángela dice, Miriam está mintiendo, dice, ¿no? A ver, se están contradiciendo. Entonces, si esas dos personas son las que están contradiciéndose, voy a colocarle por acá, ¿ya? Mira, Miriam con Ángela, ahí está. Esas son las dos personas que se están contradiciendo. Por lo tanto, habíamos dicho que si hay dos afirmaciones que se contradicen, una de ellas necesariamente tiene que ser falso y el otro necesariamente tiene que ser verdad. El orden no sé aún, no sé todavía cuál es el orden, pero ya sabemos que uno de ellos está diciendo la verdad y hay otro que está diciendo falsedad. Muy bien. A ver, ¿qué más dice el enunciado? Veamos. Si solamente es cierta una de las afirmaciones, ajá, qué bonito, ¿verdad? Si solamente es cierta una de las afirmaciones, creo que con esa ya nos va a ayudar bastante, ¿no? Si solamente una debe ser verdadera, ya sabemos, mira, ve, acá ya hemos encontrado una verdad. No me importa el orden, no sé quién de las dos, pero ya hay una verdad. Por lo tanto, si hay una verdad, las otras afirmaciones necesariamente tendrían que ser falsas, pues, ¿no? Por lo tanto, lo que dice Nilda, necesariamente tendría que ser una afirmación falsa. Lo que dice Lucía también necesariamente tendría que ser una afirmación falsa. Nadie más, ¿no? Esas dos tendrían que ser falsas, ¿eh? Muy bien. A partir de esas afirmaciones falsas, ¿qué es lo que podemos llegar entonces ahora a concluir, ¿no? A partir de esa información falsa que tenemos. A ver, vamos a ver. De la primera y de la segunda, ¿qué podemos sacar? La primera, cuando dice Nilda, Nilda dice, Lucía es la casada. Ah, Nilda está diciendo, Lucía es la casada. Pero nosotros sabemos que eso ya es falso. Por lo tanto, si esa afirmación es falsa, podemos afirmar entonces que Lucía, ¿ya? Lucía no es la casada, pues Lucía no está casada. Eso es lo que podemos afirmar entonces. Lucía no está casada. Luego Lucía dice, Miriam es la casada. Miriam es la casada. Pero sabemos que esa afirmación también es falsa. Entonces, si esa afirmación es falsa, podemos acá decir entonces que Miriam no es casada. Pues, ajá, voy a colocarle por acá. Miriam no es casada. Listo, Miriam no es casada. Muy bien, ya tenemos entonces, ya tenemos la seguridad de que Lucía no es casada y Miriam tampoco es casada. Ah, y acá había otra, ¿no? Sonia, ¿ve? Sonia. Ajá, sabemos que Sonia también entonces su afirmación será falsa, ¿no? Porque ahí habíamos visto que había una verdad y el resto son falsos. Acá Sonia, a ver, voy a colocarle Sonia, también lo que dice Sonia debe ser necesariamente falso. Mira, ¿qué es lo que dice Sonia? A ver, Sonia dice, yo no soy casada. Ah, mira, Sonia dice, yo no soy casada, dice Sonia. Yo no soy casada, pero eso es falso. Entonces, si eso es falso, quiere decir que Sonia sí está casada. Pues, ya, acá entonces colocaremos Sonia sí está casada, ¿no? Sí casada, le voy a colocar por acá, ¿ya? Sonia sí casada. Muy bien. Ah, y acá al final justamente nos preguntan eso, ¿eh? ¿Quién es la casada? Ya ni que hablar con muchachos, ¿no? Entonces, nuestra respuesta a ese problemita sería, pues, Sonia, ¿verdad? Sonia es la casada. Marcamos nuestra alternativa, la alternativa B de dedo, ¿eh? ¿Correcto? Listo. A ver, vámonos por el siguiente problemita. Problema número 5. A ver, vamos por el problema número 5. ¿Listo? A ver, el problema número 5, ¿qué es lo que dice? Un pueblo estaba dividido en los barrios A y B.
Los de A dicen siempre la verdad y los de B siempre mienten. En cierta ocasión llegó un turista a las afueras del pueblo y encontró un grupo de 3 personas. Le preguntó a uno de ellos de qué barrio era y no entendió la respuesta. Entonces el turista le preguntó a los otros dos, ¿qué había dicho? La segunda persona dijo, ha dicho que es de A. La tercera persona dijo, ha dicho que es de B. ¿Cuál de estas personas es la embustera? Ah, a ver, a ese problemita, muchachos. Acá el dato, para el dato del problema, muchachos, mira, nos dicen que habían 2 barrios, esto es importante, ¿no? Saber, mira, dice que los barrios A y el barrio B. Los de A, lo voy a resaltar, los de A siempre dicen la verdad. Y los de B siempre mienten, ¿ya? Mucho cuidado con eso. A dicen la verdad y los de B siempre mienten. Muy bien, en cierta ocasión llegó, dice, un turista a las afueras del pueblo y encontró un grupo de 3 personas. Ah, son 3 personas en total. Muy bien. Para poderlo resolver y entender mejor, voy a graficar a esas personas, ¿ya? Dice que son 3 personas. Voy a colocarle por acá, a ver que esto de acá sea la primera persona, ¿ya? Ahí está. Muy bien. La segunda persona, por acá. Ahí está. Segunda persona. Y la tercera persona. Muy bien, ahí están las 3 personas. Ahora dice, ¿no? Le preguntó a uno de ellos. No sé a quién le ha preguntado. Ya, voy a suponer que le pregunte a esta que está aquí, ¿ya? Adelante. Mira, a esta de acá. Aquí, a este personaje. Voy a suponer que a esta persona le pregunte. Dice que le pregunta, ¿no? Le preguntó a uno de ellos de qué barrio era. Muy bien. Y no entendió la respuesta. Muy bien, esta persona le dio una respuesta, pero no entendió. Dice cuál fue esa respuesta, ¿no? Entonces, ahí empezamos el análisis, muchachos. Fíjense, este personaje solamente hay 2 posibilidades. Que sea de A o que sea de B. ¿Correcto? Del barrio A o del barrio B. Pregunta entonces acá nos hacemos, ¿no? Si este personaje fuese del barrio A, escucha bien, si este personaje fuese del barrio A, el problema dice que los del barrio A dicen la verdad. Por lo tanto, cuando a él le preguntan de qué barrio eres, si sabemos que es de A, entonces él diría, ¿no? Ah, yo soy del barrio A. Esto es lo que va a decir ese personaje, ¿correcto? Vuelvo a repetir. Si este personaje fuese de A, del barrio A, entonces él diría, yo soy del barrio A, porque siempre dicen la verdad. Pero ahora, si este personaje fuese del barrio B, ojo, si fuese del barrio B, sabemos que los del barrio B mienten. Por lo tanto, si este personaje fuera del barrio B, él nunca te va a decir, soy del barrio B, no te va a decir porque él va a mentir. Entonces, si él es del barrio B, necesariamente te va a decir, ah, yo soy del barrio A. Eso es lo que te va a decir este personaje. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que este personaje al que le preguntaron, no me importa de qué barrio sea, ya sea del barrio A o ya sea del barrio B, siempre su respuesta, ojo, siempre la respuesta que él va a dar, le voy a colocar aquí, mira, ¿ven? La respuesta, ya que este personaje va a dar, va a decir siempre, soy del barrio A. Eso es lo que va a decir, siempre te va a responder, soy del barrio A. Sin importar de qué barrio es, siempre su respuesta va a ser, soy del barrio A. Una observación acá. Estoy analizando su respuesta, nada más. ¿Ah? Su respuesta de ese personaje va a ser, soy de A. Por si acaso, yo no estoy diciendo que este personaje es de A o no estoy afirmando que es de B, por si acaso. ¿Ah? Yo no sé de dónde es. Pero no me va a importar de dónde es. Lo que me va a importar es su respuesta que él va a dar. Su respuesta que él da va a ser, pues, soy del barrio A. Eso va a ser su respuesta.
Y con eso yo no sé, yo no puedo deducir si efectivamente es del barrio A o es del barrio B. No puedo afirmar nada todavía, ¿ve? Lo único que sé es que su respuesta ha sido esta. Muy bien, entonces, conociendo esta respuesta, ¿no? Vamos a ver los otros personajes si me están diciendo una verdad o me están diciendo una falsedad. Pues, a ver, vamos a ver. Entonces, como ese personaje, ¿no? El que había hecho la pregunta no le entendió, ¿verdad? No le entendió a esta primera persona, entonces le pregunta a uno de ellos, ¿no? Vamos a ver, voy a suponer que ahora la pregunta se lo haga a este personaje, ya mira, al de acá, ya a este personaje ahora le hace la pregunta. Le dice, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho tu compañero? ¿O qué dijo la otra persona? ¿No? Le pregunta, ¿no? ¿Qué dijo la otra persona? Y él contesta, ha dicho que es de A. Ah, mira, ha dicho que es de A. Entonces, si me está dando esa respuesta, yo puedo decir que esta segunda persona es una persona que me está diciendo la verdad. Porque efectivamente, ¿no? Habíamos visto que la respuesta de esta primera persona al que le preguntaron, su respuesta iba a ser A, necesariamente. Ah, y como esta segunda persona dice, ah, él ha dicho que es de A, entonces pues me está diciendo una verdad. Ah, ojo, me está diciendo una verdad. Ahora, la otra persona, la tercera persona, vamos a ver, la tercera persona dice, voy a enumerarlo mejor ya, esta es la primera, esta es la segunda persona y esta es la tercera persona, ya está. A ver, a la tercera persona dijo, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿qué es lo que dijo la primera persona? Ah, ya, la tercera dijo, ha dicho que es de B. Ha dicho que es de B. Ah, y yo puedo afirmar entonces que esta persona me está mintiendo, me está diciendo una falsedad, porque la primera persona imposible que me diga que es de B. Siempre su respuesta iba a ser que soy de A. Ah, entonces la tercera persona me está mintiendo, está cometiendo una falsedad. Por lo tanto, yo puedo ya con esas deducciones lógicas, yo puedo saber entonces quién me dijo la verdad y quién me dijo una falsedad, ¿verdad? Entonces, yo podría afirmar que la segunda persona, como me está diciendo una verdad, ella sí es del barrio, le voy a colocar, esta persona es del barrio A, es del barrio A. Y esta persona, la tercera, como me está mintiendo, entonces puedo decir pues que esa persona que me está mintiendo es del barrio B. Ahí está, ¿ves? Listo. Entonces, con eso entonces muchachos podemos afirmar lo siguiente. Dice, ¿cuál de estas personas es la embustera? A ver, ¿cuál de estas personas es la embustera? En otras palabras, ¿no? La que está mintiendo. Y la que está mintiendo viene a ser pues la tercera persona, ¿verdad? Entonces acá puedo marcar mi respuesta sería pues la tercera persona, ¿ve? Esta sería nuestra clave, la alternativa C. Con respecto a la primera persona, por si acaso no se puede decir nada, con respecto a la primera persona yo no puedo decir si es del barrio A o es del barrio B, no puedo afirmar nada, no sé si es embustera o no. De la única que puedo afirmar es de la persona 3, ella es embustera. Y también puedo afirmar algo de la segunda, que es del barrio A, o que dice la verdad, ¿eh? ¿Todo bien? Listo, muchachos, muy bien. Entonces, espero que se haya captado. Ya saben, ¿no? Si tienes duda, pregunta, ¿ya? Si tienes alguna duda, muchachos, pregunten. Muy bien, continuamos entonces. Ya tenemos ese grupito de problemas relacionado a lo que son las verdades y mentiras. Ahora nos vamos con los problemitas acerca del razonamiento inductivo, ¿verdad? Listo. A ver, muchachos, veamos acá. Dice, calcule la suma de cifras de E, ¿no? Ah, ahí está. Muy bien, para calcular la suma de cifras de E, entonces, como esta operación es muy laboriosa, muy tediosa, ¿no? Entonces, un camino, una forma de resolver este tipo de problemas era justamente aplicando el método inductivo. ¿En qué consistía? Examinar los casos más simples, los casos particulares, ¿no? Los casos más pequeñitos, más fáciles de operar. En este problemita, por ejemplo, acá me dice que debo multiplicar 37
por 222 cifras, pero eso es muy laborioso, muy tedioso. Entonces, el primer caso particular que voy a analizar sería cuando 37 lo multiplicamos, en este caso, pues, por una cifra 2, ¿no? Porque como vas a multiplicar con 222 cifras 2 y se vuelve muy laborioso, muy tedioso, entonces lo más pequeñito sería pues que ese ejercicio tenga solamente una cifra 2 nada más, ¿ya? Entonces voy a colocar acá, mira, que este ejercicio acá tenga solamente una cifra 2. Y ahí viene la sugerencia, ¿no? Profesor, Cuando en el problema original nos dan como dato, por ejemplo, acá profesor, las cifras, a cada caso que voy generando, también me conviene colocarle la cantidad de cifras. profesor, ¿Sí? profesor, ahí dice 33. Ah, perdón. Ajá, 37, ¿no? 37. Gracias. Muy bien, Linda. 37, ¿no? Entonces, le colocamos acá una cifra, ¿no? Por más que uno diga, pero, profe, ¿para qué le voy a colocar si eso es obvio? A veces uno dice, ¿no? ¿Para qué si es obvio, no? Tú le colocas porque eso al final, pues, nos va a servir, ¿no? Esa información de la cantidad de cifras en los ejercicios nos va a servir para poder relacionar, ¿ya? Entonces, ya tenemos el primer caso. En el primer caso acá entonces tendríamos pues 37 por 2, ¿no? Que sería en este caso sería 70 y 74 como resultado. El segundo caso que vamos a analizar, el segundo caso sería 37, multiplicarlo, pero ya no pues por 2, ¿no? Sino me convendría aumentar una cifra más, sería por 22. Y acá le voy a colocar dos cifras. Otro caso que vamos a generar sería cuando 37 lo multipliquemos por, ya no con dos cifras, sino una más, sería con 222. Y acá le colocaría pues tres cifras. Muy bien. Entonces, y acá viene la otra sugerencia, ¿no? Cuando aplicamos el método inductivo, muchachos, la idea, la sugerencia es como mínimo trabajar pues con tres casos particulares, ¿no? Si se aplica 4 o 5 es mucho mejor, ¿ya? Pero lo mínimo es con 3. Con menos de ellos no se puede afirmar nada. Con un caso o con dos casos que examinas no se puede afirmar nada, ¿no? A partir de 3 ya se puede hacer pues algunas afirmaciones. Listo, entonces para el segundo caso, 37 por 22, colocamos acá nuestro resultado, saldría 814. Y si multiplicamos 37 por 222, nos va a salir 8.214. 8.214. Ahí está. Listo. Y ahora, como en el problema nos pide calcular la suma de cifras, aprovechamos esos resultados para que en cada uno de ellos calculemos justamente la suma de sus cifras. A ver, en el primer caso, en el segundo caso, también voy a calcular la suma de cifras. En el tercer caso, también voy a calcular la suma de cifras de los resultados, ¿ya? A ver, en el primer caso, suma de cifras de sus resultados sería, el resultado 74, suma de cifras sería 7 más 4, tendríamos pues acá 11. Ahí está, tenemos 11. En el segundo caso tenemos resultado 814, la suma de cifras sería 8 más 4, 12 más 1, 13. Para el tercer caso, 8.214, la suma de cifras sería 8 más 2, 10, 10 más 4 más 1 sería 15, acá la suma de cifras del resultado, 15. Muy bien, y ahí nos vamos a percatar de algo, y acá viene, ¿no?, la otra sugerencia. Cuando encontramos cantidades que tengan un salto constante, cuando hablamos de salto constante, por ejemplo, acá podemos afirmar que el salto, mira, de 11 a 13 está saltando de 2, de 13 a 15 saltó en 2, o sea que está saltando de 2 en 2, ¿ven? Esas cantidades. Entonces, eso es un salto constante. Cuando el salto es constante, ese salto constante nos va a ayudar a darle la forma con facilidad a cada una de esas cantidades, ¿no? El primero, por ejemplo, una forma de expresar o descomponer o expresar, ¿no?, el 11, utilizando ese salto, sería así, ¿no? 2
por algo. El 13 también me conviene darle la forma de 2 por algo. Ese 2 ya sabes, ese 2 está saliendo pues del salto constante. O sea que si hubiera saltado, por ejemplo, de 5 en 5, entonces a cada una de esas cantidades le hubieras dado, lo hubieras descompuesto utilizando el factor 5. ¿Ya? Entonces, ahora el otro detalle es, ¿y por cuánto, profe? Y ahí justamente viene la idea de tratar de relacionarlo con la cantidad de cifras, ¿no? En este caso sería 2 por 1, el segundo caso me convendría 2 por 2, en el siguiente sería 2 por 3, ¿ve? Ahí está, muy bien. Y al final, verificar. Profesor, pero hay un detalle, 2 por 1 es 2, a mí me debería salir 11, entonces para que eso ocurra, lo sumamos acá, más 9. El otro, 2 por 2, 4, para llegar a 13, más 9. Oh, qué bonito, porque ahí a mí a veces se va repitiendo ese más 9. 2 por 3 es 6, para llegar a 15, más 9. Y con eso creo que ya hemos encontrado un patrón secuencial, ¿ve? 2 por 1 más 9, 2 por 2 más 9, 2 por 3 más 9, y hay un patrón secuencial. Y en ese patrón secuencial que hemos encontrado, el número de cifras 2 prácticamente se está repitiendo acá, ¿eh? Acá habían dos cifras 2 y acá aparece 2 por 2 más 9. Acá hay tres cifras 2 y acá aparece 2 por 3 más 9, ¿eh? Entonces, si ya tenemos esa relación, ya podemos contestar a la pregunta del problema. La pregunta del problema decía, calcule pues la suma de cifras del resultado de toda esa operación, ¿verdad? Entonces, ya de frente podemos calcular la suma de cifras. Sería pues 2 multiplicado por la cantidad de cifras 2, que en este caso serían 222. Y a eso al final, igual que el resto de casos que hemos examinado, sumarle pues 9, ¿verdad? Al final. Listo. Entonces sería 444 más 9, ¿no? Y 444 más 9 nos quedarían pues 450 y 450 y 453, ¿verdad? Listo. Y eso viene a ser nuestra respuesta pues al problema, ¿eh? Bacán. Ok, muy bien. Está Rosemary. Excelente, Rosemary. Muy bien. Entonces, pues, muchachos, vamos por el siguiente problemita. Para el problema número, a ver, vamos por acá, ahí está. Determine, dice, la suma de cifras. Determine la suma de cifras de esta multiplicación. O algo similar, ¿verdad? Entonces, como es algo similar, tenemos acá 200 cifras 3. El caso más simple, el caso más pequeñito, el primer caso particular, podría colocarle yo acá un 3 nada más, ¿no? Y acá le voy a colocar una cifra. Un 3 multiplicado por 12. El otro sería, pues, cuando multiplicamos, ahora ya no una cifra, sino dos cifras, sería 33, ¿verdad? Y acá le voy a colocar dos cifras. Y eso multiplicado por 12. El tercer caso sería cuando tomamos ya no tres cifras, no dos cifras, sino tres cifras 3. Le voy a colocar por acá 3 cifras 3. Y eso multiplicarlo por 12. No se olviden, por lo mínimo tenemos que verificar pues tres casos particulares. Muy bien, ya tengo los tres casos particulares. Ahora el siguiente paso será pues multiplicarlo, ¿no? En la primera ya ni que hablar, una ofensa, conocimientos, ¿verdad? Sería 36. En el segundo caso sería pues 12 por 33, que nos va a salir 396. En el tercer caso sería pues 333 por 12, 3.996. Ahí está. Tenemos esos tres casos. Listo. Y ahora, como en el problema nos piden calcular la suma de cifras del resultado, entonces aprovechamos los resultados que tenemos para calcular pues la suma de sus cifras. A ver, en el primer caso hablamos de la suma de cifras. Segundo caso también hablamos de la suma de cifras. Y en el tercer caso también hablamos de la suma de cifras. Primer caso, suma de cifras, 9. Ahí tenemos acá la suma de cifras, 9. Segundo caso, la suma de cifras, tenemos 18, ¿verdad? 6 más 3 más 9, 18.
Y en el tercer caso tenemos 9, 9, 9, 27. Tenemos 27, ¿listo? Y otra vez nos podemos percatar ahora, en este ejercicio, que el salto de los resultados que tenemos, de la suma de cifras, va saltando de 9, y de acá también saltó en 9, o sea, va saltando de 9 en 9, salto constante. Y si el salto es constante, entonces pues ese salto que es 9 nos va a ayudar a descomponer esos numeritos. Acá lo puedo colocar como 9 por, acá también como 9 por, 9 por, ahí está. Ahora, ¿por cuánto? Voy a tratar de relacionarlo con la cantidad de cifras, ¿no? Por 1, el otro es por 2 y el otro sería por 3. Muy bien, y justo qué bonito que ha coincidido, ¿no? Si hay una cifra, 9 por 1. Si hay dos cifras, 3, 9 por 2. Si hay tres cifras, 3, 9 por 3. Ah, hay una relación. Por lo tanto, si hemos encontrado esa relación, podemos afirmar en el ejercicio original que la suma de cifras, en el problema original sería pues 9 multiplicado por la cantidad de cifras 3, que en este caso son 200, ¿verdad? Son 200 cifras 3. Listo. Y con eso el problema ya está resuelto, ¿no? Respuesta final entonces sería, muchachos, 1800, ¿verdad? Eso vendría a ser nuestra respuesta a ese problemita. ¿Correcto? Excelente. ¿Qué pasó? Se salió, se fue a internet. Ups, caramba. A ver, vamos por acá. ¿Listo? Ok, a ver, vamos para este problemita entonces. Veamos, muchachos, para el primer caso que vamos a examinar, a ver, veamos. Dice, calcule la suma de cifras del valor de R, ¿no? Entonces, y otra observación acá sería, pues, la relación que hay entre las cifras 1 y las cifras 2, ¿no? Las cifras 1 son 46 cifras y las cifras 2 son 23. En otras palabras, podemos relacionar y decir la mitad, la mitad. Entonces, si es la mitad de las cifras, ¿qué podemos hacer? Acá tendríamos entonces el primer caso. Para el primer caso que generamos, me convendría que la cantidad de 1 sea una cantidad par para sacarle la mitad. Entonces me convendría empezar, por ejemplo, con el 11. Ahí está, ¿bien? 11. Y le tendría que restar la mitad de cifras. Si acá son dos cifras, entonces yo tendría que restarle una cifra acá, una cifra 2. Ajá, entonces sería así, ¿no? 11 menos 2. Y a todito esa expresión sacarle la raíz cuadrada. El segundo caso me convendría ahora tener 1, 2, 3 y 4, 4 cifras 1, 4 cifras 1, 4 cifras 1 y restarle la mitad de cifras, que en este caso sería 2 cifras, 2 cifras, 2 cifras 2, ¿verdad? Acá sería entonces de esa forma. Muy bien, y por acá le sacamos la raíz cuadrada. El tercer caso que analizamos sería cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le restamos 1, 2 y 3, ¿verdad? Si acá hay 6 cifras, acá tendrían que haber 3 cifras, 2, la mitad, ¿verdad? 3 cifras. Listo, y sacarle la raíz cuadrada. Listo. Muy bien, ahora sí, a operar, vamos a ver cuánto nos sale cada uno de esos casos. En el primer caso creo que no hay problema, ya, sale como se dice, ¿no? A ver, sería 9
raíz cuadrada, ya colocamos de frente sería 3. En el otro caso sería la diferencia 1089, y la raíz cuadrada de 1089 sería 33. Ajá, con esto ya podemos, ¿no?, inducir, mira, ve, y podemos decir que en el siguiente, pues, de hecho, nos da 330 y 333, ¿verdad? Pero en ese problema también nos piden la suma de cifras, ¿no? Entonces, como nos piden la suma de cifras, aprovechamos esos resultados para calcular, pues, la suma de cifras. Muy bien, para el primero, para el segundo caso, para el tercer caso, ¿ya? La suma de cifras. Muy bien, primer caso, entonces, la suma de cifras tenemos 3. Para el segundo caso tenemos 33. Para el tercer, hablando de suma de cifras, ¿ya? Para el primero es 3, la segunda sería 6, la tercera sería 3, 3, 6, 9. Ahí tenemos la suma de cifras. Y con eso ya podemos darle la forma, ¿no? Porque esto va saltando nuevamente, mira, tiene un salto constante, va saltando de 3 en 3. Por lo tanto, el primero le puedo dar la forma de 3 por algo, el segundo también 3 por algo, el tercero 3 por algo. Listo. Colocamos al primer caso 3 por 1, el otro sería 3 por 2, el siguiente 3 por 3. Y eso lo relacionamos con, por ejemplo, acá me convendría relacionarlo con la cantidad de cifras 2. Si hay una cifra 2, 3 por 1. Si hay dos cifras 2, 3 por 2. Si hay tres cifras 2, 3 por 3, ¿ve? Entonces ahí, ¿no? Muy bien, entonces para dar nuestra respuesta final al problema, podemos afirmar, por lo tanto, la suma de cifras en el problema original sería 3 multiplicado por la cantidad de cifras 2. Y la cantidad de cifras 2, pues, viene a ser 23. Que al momento de efectuar, entonces, pues, nos saldría 3 por 20, 3 por 23, que nos sale 60 y 69, ¿verdad? Y eso viene a ser nuestra respuesta final, 69. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, excelente. Muy bien, Rosemary. Vamos con la siguiente, a ver, vamos a ver. Vamos con la siguiente. Ah, Rosemary, no 15, no, Rosemary. Acá, por ejemplo, el 69, ya es la suma, de cifras, ¿correcto? Ojo, 69 ya es la suma de cifras, y eso es lo que nos están preguntando, ¿no? Calcule la suma de cifras, dice, del valor de R, ¿correcto? Esto ya viene a ser la suma de cifras. Mucho cuidado con ese detalle, ¿ya? Ahí está, chévere. Muy bien. Siguiente, a ver, vamos a ver para el siguiente. Dice, calcule el valor de... Ajá, vamos a ver aquí entonces. Para calcular ahora el resultado, ¿no?, de esta operación. Una forma sería nuevamente aplicando, pues, el método inductivo, ¿no? Pero para ello hay que observar también ahora cuáles son las características, ¿no?, que tiene esta operación. Y hablando de las características que tiene esa operación, muchachos, vendría a ser, pues, a ver, 1 por 2 al cuadrado, 1 por 2 por 3 al cuadrado, 1 por 2 por 3, mira, los factores van aumentando, son consecutivos, ¿no? 1, 2, 3, 4 al cuadrado, hasta llegar a 1, 2, 3, 4, hasta 30 al cuadrado. Son factores consecutivos. Pero abajo, mira, tenemos 1, 2, 3, producto hasta 31. Ajá, entonces podríamos decir que si arriba llegamos hasta 30 al cuadrado, abajo el producto de números consecutivos tiene que ser hasta 31, o sea, 1 más. Ajá, y luego restarle 2. Muy bien. Entonces, con esas características, ¿qué pasaría si el ejercicio no tuviera esa cantidad de sumandos que muestran acá, sino solamente un solo sumando? Si hablamos de un solo sumando, entonces el ejercicio sería, pues, 1 multiplicado por 2 al cuadrado. Ahí está, un solo sumando. Pero si nosotros tomamos un solo sumando, entonces abajo en el denominador, mira, si acá llegó hasta 2 al cuadrado, si llegó hasta 2 al cuadrado, entonces pues abajo deberíamos colocar hasta qué numerito. A ver, vamos a ver. Si llegabas hasta 30 al cuadrado, abajo el producto de números consecutivos tenía que ser pues hasta 31, o sea, uno más de lo que está arriba.
Entonces, si acá, por ejemplo, llegaste hasta 2 al cuadrado, entonces abajo tendríamos que llegar el producto de números consecutivos, sería 1 por 2 por 3, ¿verdad? O sea, 1 más, pues. Y luego de eso, restarle 2. Ahí está, a ver. Esto vendría a ser nuestro primer caso. A ver, operamos acá. Arriba nos quedan 4, ¿verdad? Arriba tenemos 4. Abajo tenemos 1 por 2 por 3, sería 6, menos 2 es 4. Ahí está. Nos va quedando 4 entre 4, ¿no? Muy bien. Ahora, para el segundo caso, algo similar, ¿no? Para el segundo caso, por ejemplo, yo ya puedo estar pensando en tomar 2 sumandos. A ver, y si tomamos 2 sumandos, ¿hasta dónde sería entonces? A ver, vamos a ver. 2 sumandos sería el 1 por el 2 al cuadrado más 1 por 2 por 3 al cuadrado, ¿eh? Ahí están los 2 sumandos. Pero si arriba llegué hasta 3 al cuadrado, entonces abajo deberías llegar hasta 1 más, o sea, hasta 4. Si llegamos hasta 4 sería el producto de números consecutivos. 1 por 2 por 3 y por 4. Ahí está, ¿eh? Pero al final le tendríamos que restar 2. Listo, efectuamos, a ver acá cuánto nos sale. 3 al cuadrado sería 9, por 2 sería 18. 18, acá sería 2 al cuadrado 4, 18 más 4 sería 22. Ahí está, acá tenemos 22. Abajo tenemos 24 menos 2 sería 22, ¿verdad? 24 menos 22. Ajá, a ver, un caso más. Examinemos el tercer caso. A ver, examinamos el tercer caso. Para el tercer caso, tendríamos que tomar ahora tres sumandos, ¿no? A ver, y si tomamos tres sumandos, sería el 1 por 2 al cuadrado más 1 por 2 por 3 al cuadrado más 1 por 2 por 3 por 4 al cuadrado. Y abajo, si acá llegaste hasta 4 al cuadrado, abajo tendríamos que llegar hasta 5. Entonces sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿no? Ya está. Y acá menos 2. Listo, entonces vamos a calcular ahí nuestro resultado. Arriba tendrías 4 al cuadrado, que sería 16, 16 por 6, ¿verdad? 16 por 6, que sería 96, ¿no? Arriba ya tengo 96, voy anotándolo por acá, tengo 96, más 3 al cuadrado, 9, 9, 18, más 4, más 22, ¿no? Más 22, tendríamos acá 118, ¿verdad? Arriba entonces tendríamos acá 118. Ahora, abajo sería 120 menos 2, 118. O sea que también nos va a quedar 118 entre 118. Listo, ya ni hay que hablar entonces. En el primer caso nos sale 1, en el segundo caso nos sale 1, en el tercer caso nos sale 1 y ya podemos generalizarlo, pues, ¿correcto? Listo, por lo tanto, entonces nuestra respuesta final a ese problemita sería 1, ¿ya? El resultado o la respuesta final sería, pues, 1. Listo. Muy bien, vamos con el siguiente problemita. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Excelente, muy bien, Rosemary. Chévere. A ver, vamos a ver. Siguiente problemita. Para el siguiente problema, a ver, vamos con el siguiente problemita. A ver, aquí, ahí está. Vamos con este problemita. Determine la suma de cifras, dice, ¿no? Del resultado de esta operación. Veamos, tenemos acá. Si tomamos, como son muchas cifras, lo más pequeñito sería, pues, considerar una sola cifra, ¿no? Y si consideramos una sola cifra, sería, pues, el 4. Entonces, tenemos acá el 4, sería con una cifra, y esto estaría elevado al cuadrado. Sería 4 al cuadrado, 16, y acá le voy a colocar una cifra. Ahora trabajamos con dos cifras. Sería, pues, si tomamos dos cifras, sería el número 34, que vendría a estar elevado al cuadrado, y voy a colocar acá dos cifras.
¿Ya? El otro caso sería cuando tenemos 334 elevado al cuadrado. Y acá le voy a colocar 3 cifras. Listo. Ya tenemos ahí los 3 casos. Ahora examinemos. En el segundo caso, 34 al cuadrado nos quedaría 1156. En el tercer caso, tendríamos pues 334 por 334, nos va a salir 111.556. Listo, pero como nos piden que encontremos la suma de cifras del resultado, aprovechamos cada uno de esos casos para calcular la suma de cifras. Acá también calculamos la suma de cifras y en el otro también calculamos la suma de cifras. ¿Listo? Efectuamos, arriba quedaría la suma de cifras 7. El segundo caso, suma de cifras sería pues acá 713. Y en el otro tenemos acá, a ver, 11, 16, 19. Y una vez más nos percatamos que el salto, ¿verdad?, es constante. Del 7 al 13 saltó en 6, del 13 al 19 saltó en 6. Listo, si el salto es de 6 en 6, entonces pues podemos colocar acá 6 por 6 por 6 por, listo. Y colocamos acá pues sería 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, ¿verdad? Tratando de relacionarlo en este caso con la cantidad de cifras que tiene cada uno de los numeritos, ¿no? En cada caso. Pero si es que no cumple la igualdad, entonces le aumentamos o le restamos lo que falta, ¿no? Acá dice 6 por 1 es 6, pero debe ser 7, entonces le sumamos 1. 6 por 2 es 12, más 1. 6 por 3 es 18, más 1 para que salga 19, listo. Y con eso prácticamente ya tendríamos pues casi resuelto el problema. El siguiente paso sería ya dar solución. Nos piden calcular, por lo tanto, la suma de cifras sería pues 6 multiplicado por la cantidad de cifras que tiene ese número, ¿no? En el problema original, que en este caso serían pues 20, sería 6 por 20. Listo, nuestra respuesta final entonces, muchachos, más 1, ¿no? Acá sería más 1, sería 120, 121, ¿verdad? Eso viene a ser nuestra respuesta final. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Muy bien, ahí está Rosemary, excelente. Vamos, muchachos, siguiente problemita. A ver, vamos por el siguiente problemita. A ver, aquí, a este problema. Veamos. Hay la suma de cifras, dice, ¿no? Hay la suma de cifras en esa expresión. Ahora, acá también es importante observar bien el detalle de la cantidad de cifras que tiene cada uno de esos numeritos. Acá, por ejemplo, como está en función de n, 2 por n menos 1, acá está en función de n también. Al n, por ejemplo, le tendría que dar un valor, entonces me conviene trabajar dando valores al n, ¿no? Pero al n ni loco le voy a colocar acá el valor de 1, porque acá sería 1 menos 1 sería 0. Es como si no hubiera cifras, no me conviene. A ver, ¿qué pasaría si le doy entonces al n, le doy el valor vamos a colocarle, a ver, el valor de 2. ¿Ya? A ver, ¿qué pasaría si al n le doy el valor de 2? Voy a colocarle por acá. Al n le doy el valor 2. Si al n le damos el valor 2, entonces al reemplazar tendrías 2 menos 1, sería 2 menos 1 es 1, 1 por 2 es 2, o sea, tendrías dos cifras 9. Tendríamos dos cifras 9. ¿Ve? Esto es lo que tendrías acá, dos cifras 9. Ya estoy reemplazando, ¿eh? El n vale 2, sería 2 menos 1 es 1 por 2 es 2, dos cifras 9. Menos, reemplazas en la otra, cuando n vale 2, serían pues dos cifras. Ah, pero acá hay un detalle, ¿no? Si son dos cifras, la forma que va a tener, ¿ve? La forma que va a tener,
empieza con 1 y termina en 8, ¿no? Entonces, si voy a colocar dos cifras, entonces que empiece en 1 y termine en 8, sería 18. Ajá, a ver, vamos a ver qué ocurre y acá le voy a colocar dos cifras. Ahora, y a todito le vamos a sacar la raíz cuadrada. A ver, vamos a ver qué ocurre. Luego, trabajamos cuando n es igual a 3. A ver, vamos a ver. Y si n es igual a 3, al momento de reemplazar en la raíz, ¿qué dirías? A ver, si n vale 3, reemplazamos, dirías 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Y eso por 2 sería 4. Eso quiere decir que acá deberíamos colocar 4 cifras 9. 1, 2, 3, 4. 4 cifras 9. Menos, ahora aquí reemplazando dirías 4, ¿verdad? 4 cifras. Pero mira la característica del problema. Empieza con 1, luego son 9 y termina con 8. Y tienen que haber, pues, son 3 cifras, ¿no? Tienen que haber 3 cifras. Por lo tanto, acá sería el 1, un 9 y el 8. Y ahí está, ya tenemos acá 3 cifras, ¿ves? Listo. El segundo caso. Para el tercer caso, será cuando n, vamos a dar valor acá al n, cuando el n es igual a, cuando el n vale 4. Y cuando el n vale 4, entonces nuestra raíz cuadrada reemplazando sería 4 menos 1 es 3. Y 3 por 2 es 6. Vamos a encontrar 6 cifras 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras 9. ¿Eh? Ahí están, 6 cifras 9. Pero si el n vale 4, entonces acá yo debería colocar ahora 4 cifras que tengan esa forma. Sería 1, 9, 9 y 8. Ahí está, tiene la misma forma. Listo, una vez que hemos encontrado, a ver, esos 3 casos, vamos a examinar, ¿no? ¿Qué ocurre con esos casos? A ver, para el primer caso, tendríamos pues 99 menos 18, que es 81, y la raíz cuadrada nos sale acá 9. Para el otro caso, a ver que tenemos ahí 9.999 menos 198. 9.801. Y la raíz cuadrada de 9.801, ¿cuánto es la raíz cuadrada, muchachos? A ver, acá, muy bien, los médicos lo están calculando también, ¿sí? Raíz cuadrada nos va a salir, pues, ¿cuánto? 99, ¿no? ¿Cierto? Acá entonces saldría 99. Muy bien. Y ahora, muchachos, ya que tenemos eso, el siguiente caso ya podemos deducir, ¿no? Si en la primera salió 9, en la otra 99, acá de hecho pues nos va a salir seguramente 999. Pero como nos hablan de la suma de cifras, entonces aprovechamos cada uno de ellos para calcular la suma de cifras. Suma de cifras, suma de cifras y suma de cifras. Listo, primer caso, suma de cifras, nos sale 9. Segundo caso, nos sale 18. Tercer caso, 27. Ya prácticamente el problema ya estaría casi resuelto, ¿no? Va saltando de 9 en 9, y como va saltando de 9 en 9, entonces tendríamos acá 9 por, 9 por y 9 por. ¿Ya? Sería entonces en el primer caso por 1, segundo por 2, en el tercer caso por 3. Ahora, S1, S2 y S3, ¿con cuál no me convendría relacionarlo, no? ¿Con cuál de todos los elementos? Podríamos trabajar, a ver, con esta, ¿no? En el segundo término podría ser, ¿no? Mira, a ver, si acá es 2, si aquí es 2, entonces acá nos está saliendo 1. Si aquí es 3, mira, acá nos está saliendo 2, o sea, 1 menos, ¿no? Y si aquí es 4, aquí nos está saliendo 3, 1 menos, 1 menos. O si quieres también con la otra, ¿no? Con la primera, ¿no? Que vendría a ser la mitad, ¿no? Si acá tengo 2, la mitad es 1. Si aquí tengo 4, la mitad es 2. En el tercero, si es 6, es 3, ¿no? También podría ser, ¿no? Con cualquiera de las dos. Listo, entonces contestamos a la pregunta del problema. Por lo tanto, entonces, acá sería la suma de cifras
del resultado estaría dado como 9 multiplicado por, si aquí es n, entonces acá sería n menos 1. O si quieres la mitad de 2n menos 1, ¿no? Su mitad sería pues n menos 1. ¿Ya? Entonces acá voy a colocarle 9 por n menos 9 por n menos 1. Listo, muchachos. Nuestra alternativa correcta sería la alternativa E. Listo. Vamos con el siguiente problemita. A ver, vamos con el siguiente problema. Ahora trabajamos con lo que es la parte de lógica de clases, ¿verdad? Ahí está, muy bien. A ver, para este tipo de problemitas, muchachos, tenemos que tener presente los diagramas de Venn, ¿verdad? Los diagramas de Venn nos va a ser bastante utilidad en este tipo de problemas. Dice el enunciado, si ningún hombre es inmortal y todo racional es hombre. Una primera sugerencia acá, muchachos, es examinar o identificar el término llamado término medio, ¿no? Se podría decir la clase que enlaza, ¿no? a esas proposiciones. Ya en este caso, el término medio sería, pues, aquí está hombre, y acá también aparece hombre, ¿ve? Ningún hombre es inmortal, todo racional es hombre. Ahora, al hacer el diagrama, ¿ya? Al hacer los diagramas, una sugerencia, ¿no? Una sugerencia vamos a hacer lo siguiente, como hay tres clases, una de las clases es el hombre, otra clase es la clase de los inmortales, ¿verdad? Otra viene a ser de los racionales, ¿no? Dice acá, ve, racionales, son tres clases. Ya, entonces voy a graficar esas tres clases. A ver, vamos por acá. Esta vendría a ser una de las clases. Vamos a copiar nada más esto mejor. A ver, acá ya tengo una clase. Tenemos acá otra clase. Esta sería la segunda clase. Y la tercera clase lo voy a copiar por acá, ¿ya? Ahí está la tercera clase. Tengo tres clases. Vamos a identificar, vamos a poner nombre a las clases. Una de ellas viene a ser la clase de los hombres, ¿verdad? Ya, acá H o si no, le voy a colocar ya, hombre. La otra clase es de los inmortales, ¿no? Ah, acá viene la otra sugerencia, ¿ya? Una sugerencia, muchachos, para trabajar y buscar conclusiones es cuando identificamos el término medio, ya ese término medio, sugerencia, colócalo pues ese término medio en el gráfico o en el grupo o en la clase que hemos graficado en la parte inferior, ¿ven? Este grupito, ¿no? Acá le voy a colocar hombre, ¿ya? Es una sugerencia, ¿no? ¿Ya? Ahí está, hombre. ¿Ya? Listo. La otra clase que tenemos es de los inmortales, ¿no? Muy bien. Voy a suponer que esta de acá sea los inmortales. A ver, acá. Inmortales. Y la otra viene a ser, pues, de los racionales, ¿no? Acá, racionales. Listo. Muy bien. Ahora, cuando dice todo racional es hombre, todo racional es hombre. Si todo racional es hombre, entonces quiere decir que todos los elementos que están en los racionales, en el grupo de los racionales, deberían estar dentro de los hombres, ¿verdad? Entonces, afuera no debe haber nada. Mira, entonces una forma de representar sería pintar acá. Voy a pintar. Aquí ves, todito esto de acá lo tacho. Al pintar o tachar toda esta región, estoy diciendo que ahí no va a haber elementos, ¿correcto? Va a estar vacío en esa parte. Muy bien. Ahora, con eso estoy diciendo que acá afuera no hay nada. Todo lo que estaba en los racionales prácticamente está ahora sí dentro de los hombres. Y el otro dato dice, ningún hombre es inmortal. Ningún hombre es inmortal. Ningún hombre es inmortal. Al decirme ningún hombre es inmortal, quiere decir que entre esos dos grupos no debe haber intersección. Y si no debe haber intersección, entonces la intersección debe ser vacía. Entre inmortal y hombre, la intersección es esta parte que estoy pintando, ¿no? Y tiene que ser vacío. Ahí está, ¿ves? Vacío. Listo. Eso es lo que tendríamos entonces, ¿ves?
Muy bien, entonces, una vez que tengamos esa parte pintada que significa vacío, ahora sí, vamos a buscar nuestra alternativa correcta, ¿no? Pero en la alternativa que vamos a buscar o la conclusión que vamos a buscar, muchachos, no tiene que quedar como respuesta o como conclusión la clase del término medio, ¿no? En este caso, hombre. O sea, lo que está acá abajo no debe estar como conclusión. La conclusión solamente debe estar entre inmortales y ratio irracionales. Entre ese conjunto de inmortales y entre ese conjunto o clase de los racionales, observamos que su intersección, mira, ve, su intersección está pintada. Su intersección es vacía. Como su intersección es vacía, entonces lo que podríamos afirmar es que ningún racional es inmortal, ¿ve? Ningún racional es inmortal. Listo, entonces podemos marcar acá nuestra alternativa A, ¿correcto? Vuelvo a repetir, como su intersección está vacía, está pintada su intersección entre esos dos conjuntos, entonces podemos decir que ningún racional es inmortal, ¿correcto? Listo. Vamos por la siguiente. A ver, vamos al siguiente problema. Problema número 12, problema número 13. A ver aquí. Nuevamente, entonces, hacemos nuestro gráfico. Son 3 grupos. A ver, dice acá, todos los insectos son invertebrados. Algunos insectos son coleópteros. Muy bien, hablamos entonces acá nuevamente de 3 grupos o 3 clases. Ahí está, tenemos una clase. La otra clase. Y tenemos acá otra clase más. Listo. Voy a colocar en la clase que está abajo, ¿verdad? Esta clase está en la parte inferior. Voy a hacer de que sea el término medio. En este caso, la clase que enlaza a esas dos proposiciones. Todos los insectos son invertebrados. Algunos insectos son coleópteros. Entonces, acá nos hablan de insectos. Acá también nos hablan de insectos. Listo. Entonces, la clase insectos lo voy a colocar aquí. A ver, vamos a ver la clase insectos. Que sea esta de acá, ¿ven? La clase insectos. Muy bien. Ahora, otra clase son los invertebrados. Y acá voy a colocar que esto sea la clase de los invertebrados. Invertebrados. Y la otra clase nos hablan de los coleópteros, ¿ya? Entonces, esta clase que sea de los coleópteros. Listo. Muy bien. Dice, todos los insectos son invertebrados. Todos los insectos son invertebrados. Si todos los insectos son invertebrados, entonces acá yo pintaría o sombrearía esta parte de acá indicando que es vacío. ¿Ven? Esta parte de acá, pintamos toda esta parte. Ahí está, ¿ven? Toda esa parte pintamos. Listo. Y con eso estoy diciendo que en esta parte no debe haber elementos. ¿Por qué? Porque todos los insectos, ahora sí, mira, ves, todos estos insectos están dentro de los invertebrados, ¿correcto? Ahí está. Y ahora otro dato, dice, la otra premisa, algunos insectos son coleópteros. Algunos insectos son coleópteros. Algunos insectos son coleópteros. Al decirme algunos insectos son coleópteros, yo tengo que observar entonces la intersección de coleópteros con insectos. La intersección es esta, vez que estoy señalando acá, esta es la intersección. Pero como esta parte está vacía, entonces esta de acá. Como deben haber algunos elementos, representamos con algunos elementos colocando acá una X. Esto me representa algunos elementos, ¿ven? Que acá hay elementos. Muy bien. Ahora, la conclusión que vamos a sacar a partir de esas dos premisas sería, pues, ya no utilizando el término medio, o sea, insectos no debe estar como conclusión, solamente debe estar como conclusión invertebrados y coleópteros, ¿verdad? Ahora, entre invertebrados y coleópteros, nos percatamos que en su intersección, mira, ve, está la X. Como en su intersección de esos dos está X,
Entonces podemos decir que hay algunos, ¿verdad? Invertebrados que son coleópteros, ¿verdad? O al revés, ¿no? Algunos coleópteros que son invertebrados. Listo, y eso vendría a ser nuestra alternativa. Algún coleóptero es invertebrado, sería la alternativa B. Listo. Vamos con el siguiente problemita. A ver, veamos, para el siguiente problema. Vamos por acá, 13, 14. Listo, a ver aquí, para el número 14. Algunos mamíferos son rumiantes. Todo mamífero es vertebrado. Entonces, hablamos de tres grupos, ¿no? Mamíferos, rumiantes y vertebrados. Vamos entonces acá a graficar. Nuevamente tres clases. Listo. Muy bien. A ver, ahora en la parte inferior colocamos la clase del término medio, ¿no? En este caso, el término medio vendría a ser, pues, a ver, dice algunos mamíferos, ¿no? Mamíferos y mamífero, ¿ve? Ahí está. Entonces me conviene colocar abajo la clase mamífero. ¿Ya? Ahí están los mamíferos. Arriba tenemos la clase rumiantes. Y la otra clase es vertebrados. Muy bien. Ahora dice, todo mamífero es vertebrado. Si todo mamífero es vertebrado, entonces si todo mamífero es vertebrado, nos conviene pues pintar toda la parte de mamíferos, ¿verdad? Que no está dentro de los vertebrados, ¿eh? Entonces pintamos todo esto de acá. Listo, ¿eh? Ya está. Con eso estamos diciendo que toda esta parte debe ser vacía. En otras palabras, todos los mamíferos, que vendría a ser esta partecita que estoy señalando, esta de acá, está dentro de los vertebrados, ¿eh? Muy bien. Ahora, el otro dato, la otra premisa, la primera premisa dice, algunos mamíferos son rumiantes. Algunos mamíferos son rumiantes. Algunos mamíferos son rumiantes. Entonces, entre mamíferos y rumiantes, ¿verdad? Mejor dicho, en la intersección deben haber algunos elementos. Observamos la intersección de esos dos, pero hay una parte que está pintada ya, o sea, vacía. Necesariamente, entonces, en esta región que está aquí, deben estar esos elementos, algunos elementos, ¿ve? Muy bien. Y ahora sí, una vez que hemos colocado elementos ahí, ya podemos dar nuestra conclusión. La conclusión no debe aparecer mamíferos, solamente la conclusión debe ser entre rumiantes y vertebrados. Como hay elementos en la intersección, entonces podemos decir pues que hay algunos rumiantes que son vertebrados o que algunos vertebrados son rumiantes. Eso vendría a ser entonces la alternativa C, ¿no? Algunos vertebrados son rumiantes. Listo, ahí está nuestra respuesta. Muy bien, vamos con la siguiente. Ajá, muy bien, Rosemary. Vamos con la siguiente. A ver, 15. Dice, ningún filósofo es acrítico. Ciertos filósofos son racionalistas. Muy bien, vamos por acá entonces. Nuevamente son tres clases. A ver, vamos a ver las tres clases. Listo. Y en la parte inferior colocamos la clase de término medio. Ya en este caso a lo que lo relacione en ambas proposiciones filósofos, ¿ya? Ahí está. Entonces aquí vamos a colocar el término medio filósofos. Por acá la clase de los filósofos.
Luego, otra clase de los acríticos, puedo colocar por acá, de los acríticos. Y la otra clase es la clase de los racionalistas. Racionalistas o racionales, ¿no? Muy bien. Ahora, dice, ningún filósofo es acrítico. Ningún filósofo es acrítico. Filósofos y acríticos. Dice que ningún filósofo es acrítico. En otras palabras, no debe haber intersección. En otras palabras, la intersección debe ser vacío. Si la intersección debe ser vacío, entonces entre acríticos y filósofos su intersección lo voy a pintar, indicando que eso viene a ser vacío. ¿Ya? Eso es vacío. Listo. Otro dato. Ciertos filósofos son racionalistas. Ciertos filósofos son racionalistas. Esta palabrita ciertos, ¿ya? Es lo mismo que decir, pues, algunos, ¿ya? Ciertos filósofos son racionalistas, es lo mismo que decir algunos filósofos son racionalistas. Si algunos filósofos son racionalistas, entonces entre filósofos y racionalistas tiene que haber una intersección, y en la intersección tienen que haber elementos. Pero como esta parte de la intersección ya está vacío, entonces solamente me percato de esta otra región. Quiere decir que acá van a haber elementos, entonces le pongo ahí un X, ¿ve? Indicando que ahí van a haber elementos. Ahora, para dar nuestra conclusión, lo que hacemos es olvidarnos de filósofos y solamente la conclusión es entre acríticos y racionalistas o racionales. Pero me percato que esta X está dentro de los racionales, mira, está dentro de los racionales, pero no está dentro de los acríticos, está fuera de los acríticos. Por lo tanto, yo podría decir, hay algunos racionalistas, ¿verdad? Algunos racionalistas, pero que no son acríticos, ¿ve? Hay algunos racionalistas que no son acríticos. Entonces, eso, ¿cuál vendría a ser, no? ¿Qué clave entonces marcamos? A ver ahí, Rosemary, ¿qué opina mi amiga Rosemary? Ajá, me dice la letra de dedo. A ver, vamos a ver. Algunos racionalistas, claro. ¿Por qué? Porque si acá algunos racionalistas son acríticos, ¿verdad? Algunos racionalistas no son acríticos. Si no son acríticos, entonces serán pues críticos. Claro, muy bien. Entonces acá marcamos la alternativa D. Ajá, muy bien, ¿eh? Listo. A ver, en la siguiente, a ver, vamos con la siguiente. A ver, vamos con la siguiente. Los médicos. A ver, vamos a ver qué dice de los médicos. Los médicos son profesionales. Algunas personas no son profesionales. Y algunas personas no son profesionales. Listo, armamos nuestros tres grupitos entonces. A ver, veamos. Nuestros tres grupitos. Nuestras tres clases. Primera clase. Listo. Ahora el término medio, me conviene colocarlo abajo, ¿verdad? Entonces en este caso sería el término medio algo que los relaciona profesionales, ¿no? Profesionales, listo. Entonces abajo voy a colocar profesionales. La otra clase, la clase de los médicos. Y la otra clase, la clase de, a ver, los médicos son profesionales, algunas personas, ahí acá serían personas, ¿no? La clase de las personas, ¿Listo? Muy bien. Dice, al decirme los médicos, eso es algo, está generalizando por si acaso, ¿ya? Los médicos, al decirme los médicos, entonces los es lo mismo que decir todos, ¿ya? Al decirme los médicos son profesionales, es como si me dijeran todos. Entonces dirías, pues todos los médicos son profesionales.
Y si todos los médicos son profesionales, entonces la parte que voy a pintar indicando que no debe haber elementos, indicando que tendría que ser vacío, sería pues toda esta parte de acá, ¿eh? Ahí está, todo eso pintamos, ¿eh? Ahora sí, con eso estás anulando toda esa partecita y estás diciendo que lo que me ha quedado, que vendría a ser esta región, está dentro de los profesionales, ¿eh? Muy bien. Ahora, el otro dato. Algunas personas no son profesionales. Algunas personas no son profesionales. Entonces, algunas personas no son profesionales. Acá debería colocar entonces esos elementos. ¿Ve? Aquí van a haber elementos que son personas, pero al mismo tiempo no están en los profesionales, ¿ve? No están dentro de los profesionales. Muy bien, entonces ahí. Ahora, la conclusión que yo debo sacar es entre personas y médicos. Profesionales no debe estar porque era el término medio, ¿no? Entonces, entre personas y médicos. ¿Qué podemos decir? Que acá este X me representa algunas personas, pero que tampoco son médicos, no están dentro de los médicos, ¿verdad? Entonces diremos algunas personas no son médicos. Algunas personas no son médicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, sería, aquí un equivalente, ¿no? Ciertas. Porque ciertas personas es lo mismo que decir algunas, ¿ya? Ciertas es lo mismo que decir algunas. Listo, muchachos, muy bien. Ok, bien, muchachos, ahora sí ya el tiempo nos ha ganado, ahí nos vamos a quedar, ya solamente les quedan pues 2 problemitas. Gracias por la atención, muchachos. Gracias por la atención, ¿ya? Nos hemos quedado con ¿cuántos? Con 2, ¿no? De la Cruz Sí, y profesor, bye, cuídese mucho. muy bien, Creo que Rosmery, se muy salieron, bien, de profesor. la Cruz. Espero que haya una buena clase. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Ok, profe, cuídense, un abrazo. Listo, cuídate, nos vemos, Jesús.